para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre, presente. Mi corazón. ¿Cómo están, amigos, amigas y a todo nuestro país y más allá de nuestras fronteras? A través de ATV Radio difundimos nuestro podcast de Guarmis Bolivia para esta jornada. ¿Cómo estás, Guarmi Claudia? Bienvenida. Gracias, querida Guarmi Mao. Entramos a esta cuarta temporada del programa de las Guarmis y podcast que se difunde a través de varios medios aliados. Comenzamos saludando a nuestros auspicios en esta jornada. Tenemos el grato placer de saludar a la hermana Jan Sofía con su emprendimiento Artesanías de Yari Art Deco, que son joyerías, billutería, que lo elabora a mano, están hechas por manos de mujeres con un trabajo muy garantizado y muy detallado. La pueden contactar al siguiente WhatsApp, al número 610-13990, 610-13990 y pedirle un catálogo, tal vez fotografías de los pedidos que ustedes quieran tener. También puedes llevar tus propios diseños y crear con ellas de Hilari Art Deco tus joyas personalizadas y únicas para diferentes oportunidades. También vamos a agradecer el auspicio de la Fundación Estrategia 360 Grados, una institución que se está dedicando a la investigación, a las encuestas, diferentes estudios sobre Bolivia y Latinoamérica. Fundación Estrategia 360 avanza construyendo el futuro en el presente. Información muy importante que vamos a tener pronto y los pueden ubicar en Facebook. Muy bien, así de esta manera comenzamos Guarmis Bolivia. Me gustas tú, me gusta la guitarra. En Guarmis, comentario de la semana. Vamos ahora al comentario de la semana de lo que sucede a nivel nacional. Hemos recibido una tabla de indicadores económicos de un organismo internacional que se llama CELAC, que trabaja desde la Argentina, pero realizando diferentes estudios a nivel de Latinoamérica. Y precisamente en esta época en la que estamos viviendo ya todo lo que es el bicentenario de Bolivia, es importante repasar algunas cifras de lo que ha sido este último gobierno, de lo que es todavía este último gobierno de la presidencia de Luis Arce. Y bueno, este organismo internacional nos manda algunos indicadores económicos importantes para tomar en cuenta, pero también muy preocupantes. Bueno, ya estamos casi sin nuestra tradicional marraqueta aquí en la ciudad de La Paz. El pan está llegando a costar 1 boliviano por pan. No sé si te ha pasado eso, Mauge. Sí, al momento está alarmante, hay medidas por el sector de los panificadores en nuestro país, en algunos departamentos, pero vemos que quienes son más afectados son aquellos que tienen el pan de cada día solamente para subsistir. Hay personas de escasos recursos que solamente toman ese alimento y es imprescindible para ellos, ¿no? El pan es un indicador porque es nuestro alimento de cada día, ¿no? El pan de batalla, por eso se llama. Y justamente la CELAC, que nos envía este reporte de indicadores que lo pueden ver en su pantalla, nos dice que la inflación en estos últimos años, estos últimos 5 años de gobierno, han subido de manera potencial. O sea, nosotros en Bolivia teníamos una cifra que estaba por debajo del 0,1% y resulta que ahora la inflación está llegando a 5%. O sea que pues es una gran preocupación y no solamente lo que nos dice la CELAC. Podemos ir revisando
muchos indicadores. Por ejemplo, así como ha subido la inflación, han bajado la producción de muchos alimentos. Veamos, por ejemplo, la quinoa. El 2020 la producción de quinoa llegaba a 70.170 toneladas. Hoy, ¿con cuánto estamos de producción de quinoa? 50.262 toneladas. Eso quiere decir que no ha habido incentivo en la producción de ese alimento. ¿Y cómo estarán los productores precisamente de este producto? Pero así tenemos muchos ejemplos de cómo las cifras se han ido moviendo desde el 2020 a la fecha, y así vamos a llegar a este 6 de agosto del bicentenario de nuestra querida Bolivia. Bueno, cifras preocupantes que nos llevan a movilizarnos, a exigir transparencia en la información y también a exigir nuestros derechos, porque tanto como consumidores como pueblos tenemos derecho a vivir con estabilidad y de manera que sea más justa para todos. ¿Qué dices, Maui? Así, bastante reflexión en nuestro país, la cual debemos tener a la hora de escuchar también tales propuestas políticas. Ya no falta mucho, pero esperamos respuestas y soluciones, especialmente en estos temas que afectan a quienes más lo necesitan, a las personas de bajos recursos. Ahora, ¿qué te parece si vámonos al plano internacional? Y precisamente hablamos nuevamente de lo que sucede en Gaza. Recordemos que en el mundo, en estos momentos, organismos internacionales se encuentran debatiendo. Nos parece importante que debatan, pero no hay declaraciones concretas, no hay declaraciones definitivas que puedan poner un alto a las más de 60.500 muertes. Entre ellos, mira, la mitad de ellos son niños y mujeres que han sido asesinados y con el respaldo, lastimosamente, de países de Estados como Estados Unidos y Europa. En esa línea también hay un aspecto, ¿no?, que nosotros debemos destacar ahora, ¿no?, que hay un pronunciamiento por parte del Vaticano que ha exigido reconocer a Palestina como Estado soberano. Por fin, de a poco, parece que se están dando algunas luces en torno a este tema y estas muertes que hemos estado presenciando durante mucho tiempo y ese callar de algunos países que parece que ya están reaccionando, y es necesario buscar el alto y el cese a fuego. Evitemos más muertes. La crisis humanitaria que está viviendo el pueblo palestino es de nunca haberse visto en la historia de la humanidad, y es una crisis que además está matando a la gente por el hambre. Es decir, cuando tú vas a recoger un poco de alimento que llega de la ayuda internacional, es cuando Israel propicia estos bombardeos. Es decir, son crímenes de lesa humanidad y que ya algunos se están manifestando, como el caso del Vaticano. Sí. Alemania también se ha pronunciado en sentido de reconocer al Estado palestino si es que no hay un corredor humanitario que lleve ayuda en alimentos, en medicinas y otros enseres que necesita esa población que está sufriendo muchísimo, principalmente la niñez, las mujeres y las personas mayores. Exactamente. Así continuamos en Guarmis, Bolivia. En su programa Guarmis, Voces de Resistencia. Vamos a conversar ahora sobre un tema que afecta a muchas jóvenes, principalmente mujeres, en nuestro país y también en los países que son nuestros vecinos. Hablamos de la trata de personas y para eso estamos con Jocelyn Ruiz. Ella es comunicadora del Observatorio de la Trata de Personas de la organización SECASEM, una institución que trabaja hace muchísimos años en nuestro país y que precisamente hace el seguimiento a esta problemática social. Jocelyn, qué bien que estés acá con nosotras en el programa de las Guarmis. Cuéntanos un poco para que la audiencia que nos escucha en todo el país entienda qué es la trata de personas y qué delitos están conectados. Un gusto, Claudia. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Como antes te decía, entre trata y tráfico de personas, ¿no? Trata de personas prácticamente lleva 4 pasos, ¿no? La captación, el traslado, la acogida o
la privación de la libertad y la explotación. Y la diferencia del tráfico, el tráfico netamente es la violación de leyes migratorias. Entonces es como cuando una persona, por decir, contrata a estos coyotes muchas veces, ¿no? O a personas externas para que crucen diferentes fronteras. Ese es tráfico. Pero ahí, digamos, igual se vulneran los derechos porque en el camino no sabes qué te va a pasar, ¿no? Puede ser violencia, violaciones, entonces diferentes cosas, y también puede que el tráfico se termine ahí, ¿no? Cruzas la frontera, te deja, pero también puede eso conllevarte a futuros a trata de personas, ¿no? Pero esas son las diferenciaciones. Ahora, la trata de personas, hablando de explotación, ¿no? Que es el último paso de la trata de personas, según la ley 263 tenemos 14 finalidades, ¿no? Y entre estas finalidades, bueno, las más comunes son explotación laboral y explotación sexual. Ya, y bueno, hemos visto que hace unos días atrás se ha recordado el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y a propósito de esto, SECACEM ha difundido una batería de datos que estamos viendo ahí en imágenes, imágenes de apoyo. Son los últimos datos que se han recogido en las estadísticas del observatorio. Pero queremos aclarar que sabemos que este problema no son solo números. De todas maneras, es importante que la población conozca cómo se está comportando este problema social en Bolivia. ¿Cuáles son las últimas estadísticas, Jocelyn? Bueno, las últimas estadísticas de enero a junio se reportaron 226 casos de trata de personas, del delito de trata de personas, ¿no es cierto? Y bueno, en el primer trimestre, entre enero y marzo, se reportaron lo que es 105 denuncias. Entonces se dice que hay una disminución al año anterior del 28%, ¿no? Pero esto no quiere decir que estas cifras, o que hayan disminuido en total veracidad, ¿no? Puede ser que no haya denuncias hechas, o también que se haya confundido con diferentes delitos, ¿no? Que es lo que generalmente pasa, ¿no? Pero ¿por qué decimos que los datos oficiales, ustedes recogen datos oficiales? Nosotros recogemos datos oficiales, pero de personas desaparecidas. Uh-huh. ¿De qué institución recogen esos datos? Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer un monitoreo constante de personas desaparecidas, y cabe aclarar que personas desaparecidas igual no está vinculado tanto a trata de personas, ¿no? Las personas desaparecidas pueden desaparecer por diferentes circunstancias que no siempre son trata de personas o hayan sido captadas las personas, ¿no? Claro que esto luego puede llevar a ese delito, ¿no? Pero es algo muy diferente. Igual ayer hablábamos que SECACEM está intentando impulsar la ley de personas desaparecidas, pero es como que ahí se queda, ¿no? Porque no hay interés de parte de las instituciones. Ya, pero entonces, si decimos que los datos oficiales de la Fiscalía o de dónde, de la Policía Boliviana, de la Policía Boliviana, no son los datos reales, no serían los datos reales, porque SECACEM, al hacer el monitoreo, verifica que existen por mes muchos más casos de lo que se reporta en 6 meses. Claro. Eso es lo que estaríamos viendo como una contradicción de las instituciones bolivianas, que están llamadas a hacer no solo el seguimiento, sino también las gestiones necesarias para evitar este delito. Ahora bien, tenemos una ley, que es la ley 223, contra la trata, 263, que es la ley contra la trata y tráfico de personas, así se llama la norma, y que creo que ya son 12 años de vigencia, esta ley, que ha sido muy necesaria en su momento, y además porque, justo lo que decíamos al principio, es una norma que venía a prevenir un delito muy relacionado con la juventud en nuestro país, y dentro de esa juventud principalmente a las mujeres jóvenes, ¿no? Sin embargo, en 12 años hemos tenido ¿cuántos casos con sanción, con sentencia ejecutoriada? Bueno, eso, lo malo es que no hay datos oficiales. Por ejemplo, en el 2023
estuvo en los datos que estaban 1.323 casos de trata de personas y delitos conexos. Pero, o sea, es en general, ¿no? Más los delitos conexos, más pornografía, más explotación sexual comercial, ¿no? Entonces es como lanzan los datos, pero no hay esta veracidad de que cuántos realmente tenemos en sentencias, cuántos están ahí ejecutados, ¿no? Y cuántos no realmente no fueron trata o no fueron relacionados a los delitos conexos, ¿no? Entonces no hubo un tratamiento adecuado de parte de las autoridades sobre estos delitos. Ahora lo que se está observando, y eso vemos en las notas que envía SECACEN, es que la violencia digital es lo que está promoviendo la trata de personas. Hay una gran preocupación de estas instituciones porque están captando a través de sean chats, sean juegos, sea plataformas diferentes que tenemos hoy en redes sociales, y de esa manera están llegando a la incluso explotación sexual. Cuéntanos un poquito de eso, Jocelyn. Mira, Claudia, muchas veces que la trata de personas, bueno, comúnmente se decía que se vinculaba a la pobreza, falta de educación, bueno, la disfunción de familias, ¿no? Y diferentes factores que incluía, pero ahora con esta nueva modalidad que es la captación mediante digital, hay una experiencia que a mí me contaron recientemente, que una madre dedicada a su hija, ¿no? Y empezó a jugar videojuegos, la niña de 12 años, entonces ella decía, o sea, estando a mi lado, yo no me daba cuenta que ya la estaban obligando a jugar a mi hija, y luego no sabíamos qué luego iba a pasar, ¿no? Si ella realmente iba a acceder a encontrarse con otras personas. Entonces son experiencias que ya va fuera de lo económico, ¿no? Fuera de estas familias disfuncionales, sino que ya está de la mano que muchas niñas, digamos, estando presentes con sus padres y niños, empiezan a jugar y empiezan a ser presionados, ¿no? A cambio ya empiezan a hacer, juega más, luego va aumentando, ¿no? Afortunadamente esta madre se dio cuenta, ¿no? De que, bueno, hasta ahí la niña dijo, ya no puedo, ¿no? Emocionalmente ya estaba cansada y va a denunciar, pero no tenemos una ley sobre violencia digital. Entonces eso le dieron 1000 vueltas, le dijeron no tenemos una ley con abogados, pero ahí se quedó. ¿Y qué pasa con esta unidad de ciberpatrullaje que tiene la policía? Hay un cibercrimen, pero igual los datos, la mayoría, igual en junio nosotros sacamos un reportaje que decía que 2.600 niñas y niños y adolescentes fueron abusados en línea sexualmente, ¿no? Ya sea por diferente, pero esto lo daba un comandante, no recuerdo bien su nombre, este dato, pero estos reportes no eran del cibercrimen, eran las alertas que salían de Google y Facebook. Ah, sí. Sí. Ni siquiera era un trabajo de la policía. Entonces, bueno, es muy alarmante lo que nos estás comentando, Jocelyn, porque muchas veces tenemos a nuestras hijas, nuestros hijos, justamente con el celular, con la tablet, estamos pensando que se distraen, que no, o van a aprender algo, y sin embargo están entrando en este círculo de violencia digital a través de las redes sociales o de los juegos, que son tan comunes hoy en día y que muchas veces nosotros mismos como mamás a veces les compramos los juegos, ¿no? Entonces, mucha atención a toda la audiencia del programa de las Warmis, por favor, mamás, papás, pongan más atención en lo que los hijos, las hijas están accediendo a través del internet. No siempre lo que están viendo, lo que están haciendo es lo mejor para su formación, su educación, su crecimiento. Tenemos que estar muy alertas a todo lo que acceden y cómo existen además, ¿no? Estas digamos bandas delincuenciales que están detrás de todo eso, justamente captando la atención de, miren, 12 años, prácticamente una niña. Sí. Entonces ahí está mucho peligro. Y justamente tocabas este tema, Jocelyn, de que no tenemos una ley en Bolivia sobre que pueda sancionar la violencia digital.
Otros países ya están avanzando en esto. Hemos visto que Argentina, Brasil, por ejemplo, ya pone algunos candados para el uso irrestricto de las redes sociales, ¿no? Y bueno, es un mundo tan grande, pero que realmente tiene que ser un tema de discusión en Bolivia también. Existen muchos análisis, Jocelyn, que también nos indican que en estos últimos años hemos retrocedido en nuestros derechos, de muchas maneras. Por ejemplo, no hemos actualizado las leyes, como esta que decíamos de contra la trata y tráfico. No hemos facilitado cuáles son los caminos para denunciar, las reglamentaciones, ¿no?, de una ley. No hemos analizado temas nuevos. Sé que la violencia digital estaba en la propuesta de modificaciones de la ley 348, ¿no? Pero tampoco avanzó esta ley. Nuestra Asamblea Legislativa se aplazó prácticamente en estos últimos años. ¿Y cuál es la posición de SECACEN al respecto, ya que estamos ingresando en esta recta final rumbo a elecciones generales? Vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar de autoridades. ¿Qué piensa SECACEN sobre esta coyuntura y este problema social? Bueno, como SECACEN y el Observatorio de Trata, bueno, el Observatorio de Trata conjuntamente con SECACEN propone, ¿no?, está proponiendo la ley de desaparecidos, que es un delito muy aparte, pero es como que ahí se queda, ¿no? Luego, entonces, al ver y hay estas falencias, que no hay estas alianzas, ¿no?, SECACEN empieza a desarrollar lo que yo te decía, la herramienta de Localicen, que es de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ¿qué facilita Localicen? Es una herramienta que está dividida por grupo etario. Entonces, muchas veces cuando se desaparece niños, niñas, adolescentes, les hacen esperar la misma policía 72 horas, siendo que se dice que tiene que ser inmediata la denuncia. Entonces, y lo que tú decías, hemos retrocedido en derechos porque igual como personas nosotros no nos reconocemos como sujetos de derechos y no podemos exigir nuestros derechos, ¿no? De ir como por decir madre y decir exijo estos derechos porque me pertenecen, ¿no? Entonces, y muchos más en las zonas rurales, ¿no?, que es mucho más estas falencias que hay, que nos dejamos llevar, vamos 1000 veces a la policía a intentar la denuncia, vamos y nos dicen no, tiene que traer la foto, llevamos, no, pero tiene que traer esto más. Entonces se alarga un poco más este proceso de denuncias, ¿no? Y muchas veces dicen no lo hago y lo hago por mi cuenta, o sea, hago mi búsqueda por mi cuenta. Entonces esta herramienta que es Localicen facilita esos pasos donde ya igual te dice qué llevar en caso de una desaparición, en caso de niños, niñas, adolescentes, mayores, extranjeros, ¿no? Y ¿esta es una aplicación? Es una aplicación que está disponible y igual tenemos el QR, creo que las pasó en la presentación. Sí. Y bueno, está disponible y estamos dando pasos más para poner dónde denunciar, ¿no? Porque muchas veces, de igual forma, las madres están muy nerviosas, no sabemos dónde denunciar, no sabemos a qué instancias acudir. Entonces estamos dando esos pasos, aparte que tenemos igual un formulario donde ellas pueden denunciar mediante la aplicación, ¿no? Y nosotros inmediatamente coadyuvar y ponerlo en las redes sociales para que sea inmediata la búsqueda y también entre sociedad nos ayudamos, ¿no? Compartiendo. Qué importante esta alianza que podamos hacer con SECACEN para ayudar. A veces nos enteramos incluso de casos, amigas, que nos pasan, ¿no? Persona desaparecida, principalmente cuando son menores, sí. O cuando incluso son adultos mayores, también preocupa mucho y no sabemos realmente dónde acudir. Entonces no se olviden, tienen la aplicación Localicen, busquen en su Play Store, sí, en Play Store. Busquen en Play Store la aplicación y ahí van a encontrar los pasos para hacer la denuncia, el formulario e inmediatamente se va a activar el asesoramiento de SECACEN, la ayuda para poder avanzar cuando sea necesario.
¿Alguna cosa más que quieras agregar, Jocelyn, en esta información valiosa que nos das? No, yo básicamente que empezamos a prevenir, ¿no? Como sociedad, yo creo que, bueno, son alianzas que hacemos entre instituciones, pero también como sociedad empecemos a ver esta realidad, que no solamente se queden en estos datos, ¿no? En estas cifras. Muy bien, tomen nota entonces, localicen de SECACEN. Gracias, Jocelyn, te vamos a estar convocando en otras oportunidades para seguir con el tema. Muchas gracias, Claudia. Un jalealla. Escuchas Las Guarmies. Continuamos con Las Guarmies. Es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, nosotros continuamos en su programa de Guarmies Bolivia. Ya ingresamos a nuestro sector de café con marraqueta. Esta vez con un enlace internacional. Nos vamos inmediatamente hasta el país de la Argentina, hasta Buenos Aires, Argentina. Y le damos la más cordial bienvenida a una Guarmie, una hermana, como es Carolina Ayub. Ella es una voz muy importante del elenco teatral La Zancada, un movimiento muy interesante, una propuesta muy interesante que tenemos en esta ocasión. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa, Carolina. ¿Qué tal? Un gusto. Carolina, gracias por estar presente acá. Queremos que nos cuentes, aquí han estado hace poco en Bolivia. Cuéntanos, por favor, cómo ustedes trabajan esto del humor y junto a la crítica social a través del teatro, que también es un medio no solo cultural, de comunicación, de educación. Cuéntanos, querida Carolina. Bueno, participamos desde La Zancada Teatro, que es una grupalidad, con 4 obras con las que fuimos al encuentro hecho por ellas. En realidad tenemos más obras, pero elegimos estas particularmente por la temática. 3 de ellas tenían una lectura de género y una de ellas una mirada de la familia, que no es la familia hegemónica, la familia tradicional, sino diferentes construcciones de familia. Esa obra se llamó Yo soy Tina, se hizo en el Teatro San Ginés y más luego se hizo Museo de la Justicia, Esto es una silla y Lo que sé del amor. 3 materiales que problematizan el género y lo muestran como una construcción, como decías vos, a través del humor, ¿no? Uno es una presentadora de televisión que te cuenta los 5 pasos para enamorarte, que es el amor hegemónico, los pasos que dice la sociedad que uno debe atravesar para llegar al amor. Otra de las obras fue Esto es una silla, que es un estudio que hicimos real, que le preguntamos a mujeres y a géneros no hegemónicos qué pensaban que constituía a una mujer, qué objetos constituían a una mujer. Entonces, luego de recopilar esa información, hicimos Esto es una silla, que es una mujer contándole al mundo, al teatro en este caso, cómo se construyó su género, qué objetos le dieron desde que era chiquita para que se constituya como mujer. Y más luego, Museo de la Justicia, Prueba 1, que es una creación colectiva, hecha con nuestras compañeras, donde mostramos esta realidad y este tiempo como si lo estuviésemos viendo cuando ya pasó el patriarcado. Ya es el fin del patriarcado y entonces nosotras tenemos libertad de acción y ya no nos están matando sistemáticamente ni a las mujeres ni a los géneros no hegemónicos. Y esto fue Museo de la Justicia, un recorrido a modo de museo donde las guías te vamos contando cómo eran esas relaciones heterosexuales en el mundo de lo que llamamos nosotras era justizoica. Una era donde la justicia aniquilaba junto al Estado, la complicidad estatal, a una mujer y a un género no hegemónico cada 27 horas. Muy bien, en esa línea, Carolina, ¿cómo esta propuesta desde tu colectiva, tu elenco teatral, la dramaturgia que ustedes expresan en las tablas, contribuyen a la transformación social y cultural desde una perspectiva feminista y artística? Bueno, yo creo que un vehículo que tenemos, como vos decías al principio, es el humor para poder abarcar estos temas, que para nosotras son complejos y intuyo que para el resto de la gente también, pero digo, trabajar la construcción del género es a veces complejo y puede caer en lo explícito y que para quien recibe la información sea difícil de digerir. Entonces intentamos que estas prácticas, estas obras, sean, de una forma nosotras seamos actrices, pero también hay una brasilera que dice
que un actor debe ser un actor social, ¿no? Y entonces dice actuador en vez de actor. Bueno, yo creo en esa palabra de que lo que hacemos y la narrativa que generamos construye mundos, replica mundos o problematiza mundos para que nosotros concienticemos que es una construcción social lo que hacemos y que si es una construcción la podemos deconstruir y construir otra cosa. Eso creo que es lo más lindo del teatro en este sentido, tener un encuentro para que los demás vean que es una ficción y que las realidades las podemos transformar, porque si no es muy desesperanzador ya lo que pasa en lo cotidiano. Gracias, querida Carolina, por participar aquí en el podcast de las Warmis y por haber estado en nuestro país en el Encuentro de Mujeres Creadoras hecho por ellas, un espacio donde se articulan diferentes propuestas desde el arte, la cultura, la producción y bueno, todo eso que nos ayuda, como tú dices, a transformar este mundo que a veces es muy opresivo. Muchas gracias, Carolina, un abrazo hasta la Argentina. Gracias a ustedes y gracias a todo el colectivo de Hecho por Ellas que nos han recibido amorosamente. Un gusto. Ya. Gracias. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. A pocas semanas ya de la